Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy visito a las licenciadas en Psicología Patricia Karpel y Jackie Leibovich, quienes son docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por recibirnos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, encantada. Bien. Muchísimas gracias. Les cuento que conocimos a Jackie y a Patricia a través de un artículo titulado Las virginidades de hoy. Ellas recomiendan en su artículo la lectura de un texto que Freud escribió en 1917 titulado El tabú de la virginidad. Y antes de entrar en tema entre lo femenino y lo contemporáneo, lo que quiero preguntarles es por qué para la teoría freudiana la virginidad es un tema tabú. Bueno, a nosotros nos viene interesando hacer un trabajo de poder plantearse esta época retomando artículos de Freud que nos parece que tienen una vigencia absoluta, en todo caso para repensar y contrastar, porque por supuesto la época de Freud es la época victoriana, es una época muy distinta, donde decir hay sexualidad en la infancia, por ejemplo, era un escándalo, y nos parece que hay muchos conceptos, sin embargo, que son absolutamente vigentes para pensar hoy. Entonces venimos haciendo un trabajo de tomar textos freudianos y hacer como un contrapunto entre algunas cuestiones de los lazos en esta época y la época victoriana. En particular, bueno, el tabú de la virginidad es un texto muy extenso, pero algunas cuestiones que podríamos por ahí señalar para pensar es precisamente cómo él marca que hay algo de lo femenino que por escapar a la posibilidad de ser significado, de ser traducido en palabras, hay algo siempre que permanece enigmático, que permanece como con cierta extrañeza, que causa extrañeza, y que incluso al hombre, por temor a feminizarlo, a feminizarse, le puede producir también una sensación de la mujer como enemiga. Entonces, en esa perspectiva nosotros tomamos el texto para después darle otras vueltas y pensarlo a la luz de lo que sucede hoy. Y pareciera ser que entonces en lo extraño y lo potencialmente peligroso no formaran un suelo muy fértil para el amor. ¿Lo son? Quería agregar a esto un recorrido que hace Freud en el artículo, donde él ubica que en los pueblos primitivos muchas veces el que desvirgaba a la esposa virgen por casarse no era el marido, porque si no iba a quedar siempre para toda la vida la hostilidad con él, entonces lo desvirgaba otra persona, ¿no? Con lo cual ahí Freud también funda en sus investigaciones esto de por qué esa hostilidad hacia el varón iba a perdurar por siempre, ¿no? Entonces, y del lado del varón, qué cuestiones en relación a lo amenazante de lo femenino, ¿no? Entonces se ven estas dos cuestiones. Y por ahí es un tema que implica para la mujer y que implica para el varón. Son como dos lados distintos de cómo situarse respecto de ese terreno que se presenta como extraño, enigmático y hasta con cierta peligrosidad por lo desconocido, no solo para el varón, sino también para la mujer misma, algo desconocido de sí misma, porque hay algo de la sexualidad femenina que es enigmático también para la mujer. Y en ese sentido el amor es todo un desafío, porque es cómo poder hacer... Bueno, ustedes saben que hay un concepto de Freud, no sé, que es muy central, que es la cuestión de la castración, y para abordar a una mujer hay que poder, desde un hombre, por ejemplo, poder hacer algo con ese temor a la castración. Entonces hay algo del amor que implica poder sobrepasar de algún modo la situación del encuentro con un ser que se presenta como diferente y desprovisto de un órgano, el pene, ¿no? Como una cuestión ahí que también plantea todo un desafío para arribar a lo amoroso. Sí, en este sentido hay algo de lo amenazante, ¿no? En lo diferente, Freud lo planteó en relación a la premisa universal del pene, ¿no? Es una teoría freudiana donde, bueno, para, digamos, el niño todo busca en todos que tengan pene y incluso en las cosas inanimadas, si tiene algún caso escrito sobre esto, y es encontrarse con la diferencia en el otro y con lo que el otro no tiene. En este sentido, lo otro se presenta del lado femenino como lo amenazante. Y esto pensamos que va de esa época y perdura, pero tomando otros modos muy distintos en la época actual, ¿no? Porque en el artículo, bueno, nos preguntábamos por las virginidades de hoy
¿Y qué pasa si esta cuestión de precipitarse a veces muy tempranamente a la sexualidad es dejar atrás el tabú o es otra forma que adquirió el tabú, ¿no? O es otra vuelta que se le da en la posmodernidad, digamos, al encuentro sexual, porque sabemos que el encuentro sexual de la época que escribió Freud el artículo y a nuestra época ha cambiado mucho, ¿no? Y lo que encontramos, a veces por el contrario, es la cuestión de chicas que dicen, bueno, no puedo ser virgen, sería una vergüenza contarle esto a mis compañeras, no puede ser que tenga 15, 16 años, ¿no? Muchas veces a esa edad, y que sea virgen, ¿cómo hago con esto? Me da vergüenza, ¿qué hago? Entonces, nos preguntamos por qué estatuto tiene la virginidad ahora, ¿no? Porque sí, cuando no es conservar el velo del himen, sino precipitarse y desgarrarlo, ¿no? Justamente para ir a donde quería indagar, ¿podemos decir que si nos ubicamos en el aquí y el ahora, la virginidad dejó de ser un bien, un valor para la mujer? Y en todo caso, ¿cómo es en el hombre y para el hombre? En realidad no creo que se trate, no es tanto que haya dejado de ser un bien. En todo caso toma otra modalidad, porque la pregunta que primero nos hacíamos es, bueno, ya no hay tabú de la virginidad, Freud quedó perimido, y no nos parece que se trate de eso, nos parece que en todo caso la cuestión va tomando otras modalidades, que en realidad lo femenino sigue siendo tan extraño y atemorizando, o el descubrimiento de la propia sexualidad, no solo para la mujer, sino también para el hombre y el hacer con eso, sigue siendo siempre un tema difícil, aunque esta sea una época en contrapunto total con la época freudiana, donde más bien parece que hay como un mandato en todos los medios y una cuestión de hay que gozar, hay que disfrutar, de la sexualidad se habla sin tapujos y a veces como hasta con una exhibición desmedida. Y nosotros decíamos, bueno, eso quiere decir que ya no hay tabú y que ya no hay la condición de lo extraño, de lo femenino, la condición... O por el contrario, es un modo de presentar las cosas, mostrando todo, dando todo a... yo me comí tantos pibes, dicen a veces, ¿no? Fui a bailar y hoy me comí a 5, este tipo de expresiones que a veces usan las chicas. Y lo que pensamos es que en realidad sí sigue habiendo y que esto es algo como propio de lo humano, que se hace con lo diferente y cómo se trata y cómo se aborda aquello que queda más... difícil de discernir en palabras, ¿no? De lo femenino. Sí, de hecho tan difícil de discernir en palabras que nos pasamos escuchando poesías, canciones en relación a qué es una mujer, de qué se trata una mujer, o una versión más masculina de esto sería qué quiere una mujer, ¿no? A veces quejándose los hombres. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿No? ¿Qué es lo que nadie querés? Nos entiende. Nadie ¿Qué querés? Nadie nos entiende. Entonces, como que hay distintos abordajes de lo femenino desde la mujer misma para conectarse con quién es ella, ¿no? Y la mujer en mirar a las otras para saber de qué manera ese no sé qué en las otras, cómo es ser una mujer, o ella sí sabe cómo hacer que se enamoren de ella. O sea, esta pregunta que circula por la mujer en relación a la mujer, desde las mujeres y desde los hombres con esta quizás variante, pero que hace que la poesía, que todo el tiempo se trate de dar una respuesta a eso. Ahora decimos que en la época actual hay como una precipitación que en vez de, digamos, tener la forma que tenían otras épocas de toda la preparación para el amoroso, los rituales, el ir haciéndose mujer, ciertos ritos de iniciación, ahora parece que se salteara eso y, bueno, se precipitan a veces a iniciarse en la sexualidad, a veces banalizando lo sexual, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, esto que se pudo leer en los diarios algunas veces, que chicas hacían felatios para entrar a los boliches, o sea, como una degradación, una banalización, donde se saltea cierta dimensión de lo amoroso para acceder a lo sexual, ¿no? Donde queda como desarticulado a veces del amor, ¿no? Y que incluso uno ahí podría pensar, porque lo que nosotros nos preguntábamos es, bueno, ¿eso quiere decir que ya no es tabú? ¿Eso quiere decir que ya no hay un lugar de lo femenino diferenciado? Por ahí había culturas que ofrecían ciertos ritos de iniciación donde
las mujeres de la tribu más ancianas enseñaban a las chicas a determinadas cosas y en cambio los varones tenían que salir a cazar y entrar en una situación de peligro para afrontar los nuevos desafíos de lo que se presentaba como peligroso también respecto de la sexualidad. Y quizás hoy en día, en una sociedad más globalizada, parecería que no hay ritos o modos o no hay un saber de cómo, qué me transmiten en relación a esto, cómo hacer. Y sin embargo, lo que se presenta como un desenfreno, como la chica que va y desafía al varón y se precipita a veces a encararlo ella, pensábamos que muchas veces no tiene tanto que ver con una cuestión de los derechos de las mujeres, etcétera, sino que muchas veces hay ahí un empuje más ligado a seguir asustadas, que en realidad hay un asustar a veces al varón para que retroceda por el propio susto con la feminidad, que el susto sigue estando y que hay algo de lo que implica el encuentro con el otro, que aunque se presente degradado o estén estas cosas como lo que decía Patricia, una felatio o un me comía tantos, que decía yo, en definitiva el encuentro con el otro siempre es un tema y lo diferente y lo que se presenta como diferente, sea lo femenino, lo judío, la forma que tome, siempre es un enigma y siempre es algo con lo que hay que poder hacer. Recién pensaba, hablaban de las abuelas que enseñaban o las tribus, las personas más ancianas de las tribus. Digo, ¿qué pasó con la espera? Pensando en esto de que tal vez en algún momento el punto era esperar al príncipe azul ¿no? Digo, ¿pasó algo con la espera? Quizás justamente esta cuestión, ¿no? Que decimos, y lo desprendemos también de lo que escuchamos en el consultorio, de algunos chats que leemos. Entonces, que hay algo de asustar al otro para que efectivamente no se produzca nada ahí, por el propio susto, ¿no? Y en vez de quizás en esto que tiene que ver con el cortejo, de dejar que el otro tome la iniciativa, en su época la mujer tirando el pañuelito, mostrando alguna señal, ¿no? Para que el otro pueda cortejar, hay una cuestión de, en vez de tentando al otro, quizás es asustarlo por el propio susto y un poco pulverizar la escena, ¿no? Porque finalmente a veces se asustan los dos y no pasa nada, ¿no? Se desarma toda la escena amorosa. Digamos que a veces tiene este efecto. De hecho, se escucha a las mujeres diciendo los varones son fóbicos, ¿no? Esto es una frase que ya no hay hombres. Ya no hay hombres, ¿no? Huyen asustados. A los varones diciendo las pibas están terribles, ¿no? Claro. Me imagino que tiene que ver con esto. Sí, puede tener que ver con esto, con cierto empuje que digamos, en esto de igualarse, quizás hace que a cierta desorientación a qué lugar tomar en el cortejo y que a veces frente a que las mujeres no ponen cierta traba al acercamiento, el mismo varón lo termina poniendo, quizás diciendo algo también él inconveniente, ¿no? Por ejemplo, leía un artículo de un analista que comentaba de una página de chats que ubica de qué manera los varones a veces se las arreglan para decir una grosería que, digamos, haga caer por completo la escena, digamos, amorosa, pero también por susto, ¿no? Para, digamos, demorar algo del encuentro frente a que no se presenta del otro lado algo que haga algún obstáculo que tenga que vencer, ¿no? Está como tan facilitado que se asustan, ¿no? Entonces, a veces es uno o a veces el otro el que en el susto asusta al otro, ¿no? Hay algo de la prohibición que funda el deseo. Sí. Y en una época donde parece que nada está prohibido, se termina produciendo, sin alarmarse con la época, porque es la nuestra y es con la que vivimos y haremos y hacemos. Pero de algún modo uno podría decir, bueno, si nada está prohibido, hay como un empuje hay que disfrutar, hay que gozar. Y en definitiva, a veces ese mismo empuje termina siendo obstáculo al encuentro amoroso, del ser que sea, hombres, mujeres, 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 hombres, hombres, no importa, no, para no hacer la cuestión estrictamente la pareja clásica. El punto es cómo en esta época tomamos un problema que fue de todas las épocas, que es cómo se abordan unos a otros en la relación amorosa y la posibilidad del encuentro no. Y quizás hay algo de esta época que, por un lado, ofrece múltiples maneras y empuja que tiene que haber por todos lados modos de gozar,
y quizás después mucho encierro cada uno con su pequeño aparatito o lo virtual y no tan factible o complicado el encuentro amoroso, la palabra de amor, el piropo. De hecho, incluso, ¿no?, lo que se ve en esta cuestión de lanzarse a lo sexual, que hubo algo que interrogó, digamos, a los médicos y a los profesionales de la salud cuando salió el Viagra hace, no sé, ahora unos 15 años, no recuerdo exacto. Se suponía que lo iban a usar más personas mayores para ciertos problemas, y la sorpresa fue que se empezó a masivizar entre los adolescentes, que a veces empiezan la sexualidad, incluso se usa una palabra ahora, enviagrados, una palabra nueva que surgió. Sí. Para, bueno, la conocen, ¿no? Para no encontrarse con el problema de lo sexual, ¿no? En el sentido de ver qué herramientas se tienen, sino ya asegurarse, ¿no? Con lo cual esto también es algo para interrogarnos, ¿no? ¿Por qué con el Viagra? ¿Por qué no ir a ese encuentro a ver, ¿no? Y encontrarse surge naturalmente, tal vez. Claro. Sí, la cuestión del deseo y los vaivenes del deseo y los intervalos del deseo, en vez de una obligatoriedad de eficacia y cumplimiento que va más al punto del desempeño y un ideal de eficacia de la época que a lo que se produce en el encuentro entre dos seres, con todos los vaivenes y las oscilaciones que pueden surgir ahí. La infancia es como un periodo que parece acortarse, tal vez por la aparición de los signos puberales cada vez más en edades más tempranas. ¿Se le puede atribuir eso al avance de la información o a la masividad de la información, a las TIC tal vez, al uso de las nuevas tecnologías? Bueno, quizás podríamos decir que ya desde chicos hay un acceso para todos, ¿no? Para los adultos, para los chicos estamos tomados por información y que nos llegan de todos lados. Y justamente alguien me contaba, bueno, quería que mi hijo no lea cosas de sexo, pero si lo ponía un velo en la computadora de alguna manera, alguna censura, en todos lados aparece la palabra sexo, incluso para llenar algo y decir sexo femenino, sexo masculino. Es decir, que hay un punto donde no es filtrable esto, y qué se hace con esto, ¿no? Entonces sí, los chicos acceden más tempranamente a esto, pero justamente quizás un poco en eso pensábamos, que si era una manera de abordar la sexualidad o era una manera de no saber cómo, y en todo caso quedar, digamos, un poco empujados, ¿no? En este derecho al goce que decimos que es lo que impera en esta época de la sociedad de consumo, ¿no? También como si esto estuviera ya de lo del consumo, de consumir relaciones sexuales, consumir varones, ¿no? Cuando se cuentan, me comía tantos comí, ¿no? Entonces quizás que se corre riesgo en esa vía de una degradación, ¿no? De la dimensión amorosa que enriquece lo sexual, el ¿no? modo en que toman, porque siempre hay degradación de la vida amorosa. De hecho, Freud también lo planteaba en esos términos. Hay un artículo de él sobre una degradación general de la vida amorosa. El tema es qué formas toma cada época. Y también pensaba, cuando vos preguntás la cuestión de si el inicio puberal más temprano, también uno podría pensar, bueno, hay una vida más larga, por otro lado, y hasta hay una adolescentización o una infantilización mayor de los adultos también. De hecho, nosotros venimos trabajando en varias investigaciones, la que salió en el diario y ustedes tomaron es una de ellas, pero de hecho hay toda una cuestión que uno se podría plantear en relación a las diferencias generacionales, hasta donde entren de tratar diferencias, femenino, masculino, o las que fueren, ¿no? Las diferencias generacionales mismas, que cada vez se intenta borrar más, y ves por ahí a las mamás haciendo las mismas coreos que las hijas en las fiestas, o la cuestión de la manera de vestirse. Con las hijas quizás inhibidas, encerradas, las hijas por vergüenza, ¿no? Entonces, y la mamá mostrándose, ¿no? Sí. Bueno, eso justamente les quería preguntar, ¿qué pasa con el adulto que tal vez se supone, y uno puede suponer mal, deberían otorgar ciertos velos a este desvelo que puede llegar a causar una sexualidad más temprana? Que, no sé, ¿existe algún consejo o hay que atenerse a la realidad y trabajar con ella? No sé si soy clara con la pregunta. Sí, más allá de consejos, que siempre es muy difícil, porque nosotros trabajamos muy en el caso por caso, cómo se van situando cada vez, pero pensaba,
Hoy en día hay algunos papás que están preocupados ya no tanto por el inicio sexual de sus hijos o de sus hijas, sino porque eso quede capturado en una pantalla y se replique como vemos que sucede, y con la dificultad que después implica para esa chica o ese chico que fue replicado infinitamente por el Facebook o por el medio que fuere, volver al colegio, volver a presentarse ante los demás cuando quizás lo fotografiaron o lo filmaron en una situación donde se borra un poco el límite de lo público y lo privado. Entonces, más que nada la cuestión del velo ahí para preservar algo de lo que puede ser íntimo. Sí, y también pensaba, yo a veces a mis alumnos cuando doy una clase sobre las problemáticas actuales, tomo una tira que salió en un diario que a mí me resultó muy ilustrativa porque capta muy bien la modernidad en un punto, ¿no? Donde viene un pibe y le dice a otro, las chicas no me dan bola y encima ahora piensan que soy trolo, soy feo, vení, que yo soy tu amiga, vení que yo te ayudo. Yo te digo lo que tenés que hacer, vos tomá birra, tomá whisky, tomate hasta el agua de los floridos, tomate todo, hasta que te olvides de quién sos y ahí vas. Entonces le dice, pero ahí voy a ser un borracho. Bueno, pero boludo, ese es otro problema. Claro. Entonces me parecía interesante, ¿no? Acá la función del amigo, el amigo lo que le invita es alcoholizate, que sabemos que es la solución. Borracho sí, virgen no, sería el titular. Sí, borracho sí, virgen no, podría ser una variante de decirle a esto, pero además es esto de usar, el único instrumento pareciera ser es, que lo vemos bastante en las previas, los chicos que quizás toman alcohol un poco para desinhibirse, pero me parece problemático el punto en olvídate de quién sos y anda con eso, ¿no? Terrible. Porque lo piola sería acordarse de quién es y ver qué herramientas tiene. Y en este punto el amigo podría ser la función de un padre, por ejemplo, es algo de acercar algo de la dimensión de frente al imposible, que es lo posible hacer en el encuentro con el otro sexo, que siempre es dificultoso, ¿no? Por eso en la pubertad hay tantos desencadenamientos patológicos, ¿no? Porque son momentos difíciles, desencadenamientos, por ejemplo, de toxicomanías, de anorexias, de bulimias, ¿no? Entonces, esto de que la sociedad hoy día quizás propicia los consumos para acercarse o taponar el problema, y quizás sea vérselas con el problema y ver cómo confrontarse con eso y de qué manera se encuentra frente a eso, cuál es el modo singular, ¿no? Y los analistas, bueno, en esto también trabajamos con nuestros pacientes en esto, ¿no? De qué modo hacer con eso. Sí, qué interesante. No quisiera despedirme sin preguntarles por lo discursivo. En algún punto de nuestra conversación ustedes hablaban también del chamullo, tal vez, o del piropo de la chica hacia el varón. ¿Ya dejó de ser un recurso exclusivamente masculino? Sí. Si es que alguna vez lo fue. Claro, no solo no es un recurso únicamente masculino, sino que ahora es toda una cuestión, porque se está planteando qué pasa con lo que se dice en la calle, y si a veces se dice algo demasiado crudamente puede estar penalizado, y la legislación se está también armando en relación a qué se dice en la calle, qué se le dice en la calle a una mujer. Hay todo un discurso en este momento con esa cuestión en términos de defensas de los derechos de las mujeres, etcétera. Cuando en realidad también uno podría decir, bueno, tampoco está bueno que los varones tengan temor o que cualquiera tenga temor de decirte algo lindo porque podría ya ser penalizado, ¿no? Y por otro lado, sí, efectivamente, en te como bomboncito o te hago no sé qué, que antes decía Patricia, sí, a veces hay una cuestión de nombrar muy crudamente. Hay algo del piropo que está ahí en el borde entre el piropo y lo injuriante. A veces vení que te, no sé qué, mamita, ¿no? Que se escucha en la calle. Y por ahí hay un punto ahí de chicas que están encarando de ese modo también. Por ahí en esta perspectiva que decíamos antes. Muchas veces uno cree que es para ir de frente y más bien a veces es para eludir el encuentro con el otro. Sí, para retroceder, ¿no? A veces no es, este avance es engañoso, quizás es para retroceder, para no encontrarse, para que se fracture la escena y algo no se concrete. Para la erótica femenina es muy importante la palabra. Mucho más que para el varón, ¿no? Hoy en una clase hablábamos de cómo la mediación de la palabra en el amor tiene que ver con la mujer, ¿no? De hecho se sabe, ¿no? Y se ven las películas
quizás los protagonistas teniendo relaciones sexuales y después la mujer, bueno, ¿y no me decís nada? ¿Qué pensás? ¿Qué estás pensando? Entonces la palabra tiene un valor muy importante. El problema del silencio en realidad sería, ¿no? Claro, y el valor de la palabra de amor ahí, sí. La palabra de amor tiene un valor que, bueno, quizás esto, ¿no? Que quizás entra en cierto derrotero que ahí habría que, por esto que ahora se está hablando de prohibir el piropo, ¿no? Que sería todo un tema. ¿Cuándo es un piropo que de alguna manera hace... da un brillo, o cuando es un piropo que es una grosería, que entra crudamente, que intimida, que es invasivo, pero que tiene todo un valor el tema de la palabra amorosa en la sexualidad femenina. Chicas, ¿qué temas las preocupan y las ocupan hoy? Muchos. Unos cuantos. Unos cuantos. Sí. Sí, nosotros venimos haciendo un trabajo, yo antes lo comenté un poquito, de investigar y retomar textos freudianos clásicos para pensar y hacer un contrapunto con cuestiones de la actualidad. Con esto que decía antes, ¿no? La vigencia que tienen, aunque las modalidades que se tornen diferentes, de todos modos tienen una vigencia total. Lo que está por debajo, no sé, Freud plantea, bueno, la mujer para seducir, por ahí es activa en su pasividad, ¿no? Estamos pensando más en el modelo victoriano, freudiano. Y ahora estamos hablando de una actividad desmedida que más bien también tiende a evitar finalmente el encuentro. Entonces lo que venimos haciendo es todo un trabajo de pensar la manera de lazos que se van dando entre hombres y mujeres, en la relación entre las personas en general, o incluso... Bueno, algunas inquietudes también respecto de la civilización actual, donde lo que queda rechazado no necesariamente es lo femenino, sino también el que es diferente en cualquiera de las maneras que tome la segregación, ¿no? Sí, por otro lado, o sea, estamos haciendo un trabajo que presentamos en los anuarios de investigación y en los congresos del Mercosur, de la facultad sobre todo, donde trabajamos mucho lo que tiene que ver con las nuevas formas de lazos, los lazos virtuales y de qué manera se producen los lazos en este momento, tanto entre mujeres y varones como entre las mujeres entre sí, los lazos a veces que conducen a... que más bien no son lazos, sino la segregación que conduce al bullying, ¿no? Y cómo se potencia esto a veces en lo virtual, como que nos llama la época a pensar nuevamente algunos conceptos y valernos de esos conceptos con lo nuevo de la época, para pensar también esta época donde hay un empuje también al consumo y a ciertos cuadros nuevos que vemos en la clínica, que quizás había, pero proliferan, ¿no? Como cuadros de toxicomanía, ataques de pánico, anorexia, bulimia. Bueno, y esto lo venimos trabajando también bastante porque, bueno, tenemos que pensar lo nuevo, ¿no? Bueno, les quiero agradecer muchísimo, no solo por la claridad, sino también por la simpleza con la que pueden contar un tema tan complejo. Seguramente nos volveremos a encontrar. Gracias. Bueno, gracias a vos. A vos también, muchas gracias por acompañarnos, te esperamos la próxima semana, te deseo tiempo y buena vida.